¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien después de estos días de celebrar a Sagrado Corazón de Jesús y después ahora estos días pasados a los papás. Pues hoy quisiera que habláramos acerca de una de las características de Dios. Normalmente cuando hablamos de Dios siempre se nos viene a la mente diferentes ideas acerca de Él. Pues lo vemos como alguien majestuoso, alguien grandioso, alguien pues con mucho poder. Lo vemos también como juez, ¿no? Alguien que viene y que tiene el poder para poder juzgar a la humanidad. Lo vemos también como ese ser grande, inalcanzable, incognoscible, que pues nos queda demasiado lejos, ¿no? Hay otros que también pues podemos tener malas imágenes acerca de Dios. Dios como un policía, ¿no? Que siempre está constantemente pues anotando todo lo que vamos haciendo mal para que cuando lleguemos a su presencia pues ya nos diga todo eso que hicimos mal y que nos castigue, ¿no? O también lo vemos como un verdugo que está pues atento solamente para castigarnos y que nos vaya mal y que sencillamente se alegra de todas las cosas que estamos pasando. O a veces lo tenemos como una especie de cajero automático, ¿no? Es decir, pues solamente me acuerdo de él pues cuando necesito algo, cuando estoy en alguna dificultad, cuando tengo problemas o alguna situación, pues me acerco a Dios y le pido, ¿no? Pero yo creo que nos estamos olvidando de algo muy importante que Jesús también nos reveló cuando Él vino a este mundo. Sabemos que para el pueblo judío Dios era pues un ser creador que tenía el poder sobre la naturaleza, ¿no? Y al ver cómo los liberó de Egipto y cómo fue mandando todas esas plagas, pues se dieron cuenta que Él tenía poder sobre la naturaleza. También lo vieron como un Dios guerrero, ¿no? Un Dios que luchaba con ellos para darles la libertad y poder vencer a los pueblos que se ponían a luchar contra ellos y poderles estar en su tierra, ¿no? Pero fíjense que yo recordaba que a lo largo de todo ese proceso que poco a poco Dios va haciendo de revelarse a sí mismo, Jesús nos revela una característica propia de Dios que es la que quisiera que hoy nos centráramos. Y es que Dios es papá, Dios es padre. Y como padre es poder conocerlo así y tratarlo así. Recordaba precisamente esa pintura que estaba en una iglesia, que precisamente estaba como en dos partes. De este lado estaba todos los judíos, maestros de la ley, fariseos, hablando acerca de Dios, ¿no? Y ponían: Dios es Adonai, Dios es el Dios guerrero, Dios es el Dios vencedor, el poderoso, el grande, el incognoscible, ¿no? Y pues también algunos filósofos que ahí aparecían, pues también Dios es el ser que da origen a todo, etc., ¿no? Y del otro lado estaba Jesús, niño, con otros niños, haciendo como una expresión de sorpresa y alegría, diciéndoles a los demás niños: ellos dicen todo eso de Dios, pero sabemos que Dios es papá. Y por eso hoy quisiera que nos quedáramos con esta experiencia, que entráramos a esta experiencia de tratar a Dios como nuestro papá, porque de hecho así lo es. Y por eso a lo largo de la palabra de Dios vamos descubriendo cómo es este Dios que es Padre. Y por eso me iba acercando a la palabra de Dios para conocer y descubrir la paternidad de Dios. En el Salmo 139 nos dice que Dios es un Dios Padre que nos conoce, que nos fue formando y que nos dio la vida. Y así va diciendo, ¿no? Tú me conoces y me sondeas,
Sabes cuando me levanto, cuando me siento, de lejos penetras mis pensamientos, conduces mi camino y mi descanso, todos mis caminos te son familiares. Aunque fuera a lo más alto de la montaña o me escondiera en lo profundo de la tierra, allí estás tú. Tú me fuiste formando en el interior del vientre de mi madre. Me fuiste tejiendo, me fuiste formando y me diste la vida. Yo creo que ante esta experiencia es una experiencia de saberse profundamente conocido por Dios, porque Dios es nuestro papá y nosotros somos sus hijos. De hecho, este salmo es un salmo donde sabemos que la palabra conocer en la palabra de Dios es sinónimo también de amar. Por eso el hecho de que digamos, Señor, tú me sondeas y me conoces, podemos decir, Señor, tú me sondeas y me amas, porque eres un Padre que me conoce, que me guía, me acompaña, desde lo más profundo me fuiste creando hasta hacerme lo que ahora soy. Por eso Dios es un Padre que ama, que conduce, que guía, que acompaña. En Hebreos 12, del 6 al 7, nos dice que Dios es un Dios Padre que porque ama, corrige. Y por eso dice, ¿qué papá que ama a sus hijos no lo corrige cuando está mal? Y así vemos a Dios. Dios es un Dios Padre que corrige. Si en algún momento Dios te corrige, no es porque te quiera hacer daño, no es porque Él quiera que sufras o que estés mal, no, sino es precisamente porque te ama. Un papá, cuando verdaderamente ama a sus hijos y ven que se están yendo por un mal camino, que están tomando malas decisiones, que no están justo en el camino correcto, les corrige. Y Dios, pues que es todo un papá, pues también va corrigiendo, va acompañando y nos va llevando por el buen camino. Por eso Dios es un Dios Padre que también, porque nos ama, nos corrige y nos vuelve a poner en el camino correcto. Dios es aquel con el que podemos hablar de manera libre, como un padre con su hijo. Así nos lo dice Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Dios nos ha dado un espíritu de hijos para poderle decir a Él, Abba, Padre. Y me encanta esta palabra hebrea, Abba, porque se traduce como papaito, papito. Y es precisamente esa expresión de que con toda libertad, que con toda confianza, con toda cercanía, podamos dirigirnos hacia Dios. Papito, papaito. Así con esa confianza, cercanía y amor con la que realmente nosotros podemos entrar en esa experiencia. Y cada uno de nosotros pues tenemos la oportunidad de poder vivir hoy esa, digamos, vivencia de ser hijos de Dios y hablarle hacia Dios, como hablaba Jesús con Él, ¿no? Sabemos que Dios, cuando se relacionaba con Jesús en la oración, recordemos que la oración que Jesús nos enseña es el Padre nuestro, ¿no? Para que realmente nosotros así hablemos con Dios, de esa cercanía, con ese amor de hijos hacia su Padre que es Dios. También Él es nuestro origen, Juan 16:28, ya que ahí dice Jesús, del Padre he salido y al Padre volvemos. Nosotros, Jesús, al hacerse hombre como nosotros, nos ha unido a Él. Y de Dios hemos salido y de Dios también a Dios también volvemos. Por eso Jesús dirá, nadie va al Padre si no es por mí, porque realmente Jesús nos ha unido a Él, que Él es el que nos lleva nuevamente al Padre, porque Él es nuestro origen. Él es el origen de todas las cosas.
Y por eso Él es nuestro Padre, porque es el origen también de nuestra vida. Nos ha formado, nos ha creado, nos ha dado la vida. Por eso Él es un Padre con el que podemos hablar, porque sabemos que Él nos entiende, sabemos que Él nos comprende, porque ¿quién mejor va a saber de nosotros que la misma persona que nos dio la vida? ¿Qué mejor papá puede ayudar a un hijo que más que un amigo o un compañero? Porque sabemos que los papás nos conocen muchísimo y Dios, pues no se diga, muchísimo más. Por eso Él puede acompañarnos, puede guiarnos, puede también saber lo que estamos viviendo y experimentando profundamente. Por eso, en algunas características que pone en el Antiguo Testamento, y que de hecho en estos días escuchábamos en un salmo, Dios es compasivo y misericordioso, es decir, Dios es un Padre que se conmueve, que se acerca, que conoce cada uno de nuestros sentimientos, cada una de nuestras experiencias, cada una de nuestras dolencias, y por eso se compadece, es decir, siente con nosotros, es alguien cercano. Dios es con el que podemos hablar de hijo a padre, y es precisamente con esa confianza, así como cuando un hijo se sienta con un padre y puede estar hablando con él, pues así también nosotros. Nos dice el profeta Oseas: yo soy como un padre que levanta a su hijo, lo sienta sobre sus rodillas y le da de comer. Así es Dios. Dios es un papá tan sencillo, con el que podemos hablar, con el que podemos acercarnos sin ningún temor, sin ningún miedo, sino más bien con una cercanía, con una confianza, con una apertura, porque así es Dios. Y por eso le podemos hablar así. Lucas 11 del 2 y el versículo 13. Algo que también, como decíamos anteriormente, el hecho de descubrir a Dios como Padre nos hace ver al otro como hermano. Primera de Juan 4 del 20 al 21. Cada uno de nosotros, al poder llamarle a Dios Padre, nos podemos dar cuenta que todos los que están a nuestro alrededor, pues son hermanos nuestros, porque también vienen de Dios, Dios los creó, Dios les dio la vida, también son hijos suyos. Y por eso nos dice, todo el que ha nacido de Dios ama a Dios y ama a su hermano. Porque precisamente no podemos, como el mismo San Juan nos dirá más adelante, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos. Sería una contradicción. Y por eso, y dice más adelante, todo el que ha nacido de Dios ama a Dios y ama lo que ha nacido de Él. Y precisamente es todos nuestros hermanos. También el hecho de descubrir a Dios como Padre nos invita a que nosotros podamos también vivir como hijos. Y de ahí la experiencia de Efesios 5, en el versículo 1. Nosotros somos hijos de Dios y por eso podemos acercarnos a Él con la confianza de poderle tratar como un papá. Una de las imágenes más claras que tenemos que Jesús nos ha dado de Dios es esa parábola del hijo pródigo, o también, como algunos biblistas lo llaman, el Padre misericordioso. Porque es verdad que habla la historia de este hijo que se va de casa, que malgasta todo, pero la segunda parte de la parábola se centra en los sentimientos del Padre. Y por eso hoy es un momento para que nosotros podamos descubrir a este Dios como un Dios Padre que nos ama, que nos ha creado y que nos invita a convivir así con Él, con esa cercanía. Como nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios bajaba y dialogaba con el hombre, con esa amistad, con esa cercanía, con esa confianza. Es por eso que yo les invito a que podamos tener hoy esa experiencia de experimentarnos hijos de Dios, pero sobre todo poder tratar a Dios como nuestro papá, porque precisamente nos dirán más adelante
en el libro de Oseas: tú serás siempre para mí un hijo, y yo seré para ti un padre. Es por eso que hoy les invito a que así nos acerquemos a Dios. Sabemos que pues cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias con nuestros papás de aquí de la tierra. Pues yo les invito a que también tengamos esa experiencia de este encuentro con nuestro papá Dios. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.